Pues muchísimas gracias a Lorenzo y a Miguel. Entiendo que son sobre todo los responsables de tenerme aquí eh, por la noche, un sábado por la noche. ¿Y quién me iba a decir a mí que un sábado por la noche iba a estar compartiendo con ustedes en Perú? Tienen ustedes que saber, se lo digo desde el principio, que yo vivía en Perú cuando era chico. Cuando era pequeñillo, mis padres eran diplomáticos y vivía en Lima. Y luego, como eh, tenía asma, me fui a Chaclacayo porque el clima era mejor. Entonces, recuerdo con muchísimo cariño Perú y la gente de Perú, porque son pues años enormemente felices para mí. Así que me hace muchísima ilusión estar con ustedes esta noche. Les, les cuento lo que están viendo ahora en la pantalla. Yo lo que hago normalmente en las presentaciones es preguntarles a algunos. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, voy a contarles esto. Al final, supongo, don Lorenzo, que tendremos preguntas. Si las preguntas son difíciles, el padre Efraín las responde. Si las preguntas son fáciles, las respondo yo. Cualquier pregunta fácil yo creo que la puedo llegar a responder. Si no, el padre Efraín espero que me eche una mano. En cualquier caso, eh, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que han visto antes es la portada del libro que ha dado lugar a esta conferencia y que da lugares a muchas conferencias. Ya prácticamente 100 conferencias gracias al libro. Ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Y ayer, sin ir más lejos, también estaba con un grupo de 200 personas en Madrid, en España, bueno, no en Madrid, en Segovia, de familias que también, donde también les daba la misma presentación. Les quiero contar lo siguiente. A ver, voy a quitar esto, a ver si puedo quitar esto de aquí. Les voy a contar lo siguiente. Les voy a hacer tres consideraciones previas. Les voy a contar el tráiler del libro, es decir, un poco, eh, no se lo voy a destripar, pero les voy a contar gran parte de las evidencias que cuentan el libro. Les tengo que hablar de WTN y ello porque, pues, no sé si don Lorenzo se lo ha dicho o no sé si estaba en la presentación, pero soy el presidente de WTN en España. WTN es la cadena de televisión católica que fundó la Madre Angélica y he hecho voto de que cada vez que hablo en público tengo que contar qué es WTN. Y luego, como hemos dicho, contestaré a las preguntas si Dios quiere. Entonces, eh, les cuento, este es el resumen ejecutivo de la fe católica. Como no sé si todos los que nos están escuchando son católicos, supongo que sí, o supongo que la gran mayoría sí, pero siempre me encuentro, y también me pasó ayer, que pues hay una minoría, una serie de personas que son o bien ateas, o bien agnósticas, o bien pertenecen a otra religión, o bien simplemente no practican ninguna. Este es el resumen ejecutivo de nuestra fe. Y como yo vengo del mundo de la empresa, he sido consejero delegado de algunas empresas, a mí me gustaba hacer el resumen de prácticamente todo, porque si no, no tienes tiempo. Bueno, pues cuando recitamos el credo todos los días en misa, lo que decimos es básicamente estas tres cosas. Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia Católica es la verdad. Ese es el resumen de la fe católica. Bueno, pues tengo que decir que de lo que trata el libro es de la primera de esas verdades. De lo que hay evidencias científicas es prácticamente de todo, pero de lo que hay evidencias científicas que no quedan ningún, ninguna duda es de lo primero. Y lo que trata el libro es de las evidencias científicas de que existe un Dios creador. Eso que llamamos Dios es necesario de acuerdo con la ciencia. Desde que se publicó el libro y ha aparecido hay muchas entrevistas mías en YouTube, en redes sociales, han salido en la televisión, en cualquier sitio me he encontrado que hay muchas personas que contestan, bueno, sobre todo desde el agnosticismo, desde el ateísmo, Dios existe, pero ¿a quién le importa? Entonces, es importante decir al principio por qué es importante el libro y por qué es importante el asunto. Y leo, el asunto de la existencia de Dios es la cuestión más importante a la que nos enfrentamos sobre la naturaleza de la realidad. Esto lo escribió John Polkinghorne. John Polkinghorne es probablemente el físico británico de la inglés más importante del siglo XX y del siglo XXI.
Él murió en el año 2021. Él era ateo originalmente, pero luego se convirtió en teísta, luego se convirtió en cristiano, se hizo sacerdote anglicano y murió como sacerdote anglicano como he dicho, en el año 2021. A la edad de 50 y tantos años se ordenó sacerdote. Y lo que él viene a decir es, el asunto más importante de la ciencia es la existencia de Dios. Y lo voy a explicar. Lo cierto es que, espera un momentito que tengo aquí un problema con la pantalla. Eh, por qué es importante? Porque miren, solo existen dos razones por las que ustedes existen. Cada uno de los que se nos está viendo existe. Solo existen dos posibles razones. Una es por casualidad y la otra es porque porque Dios existe y deliberadamente quiere que existan. Fíjese si es importante la existencia de Dios, que su propia existencia, la de cada uno de los que nos está viendo, depende de que Dios exista. Si Dios no existe, cada uno de nosotros existimos aquí por mera casualidad, por puro azar. Hay un autor que menciona en el libro que se llama Peter Singer, que es ateo, y él dice que los seres humanos no tienen mayor dignidad que una cucaracha. Es simplemente una cucaracha con procesos mentales más sofisticados. Pero esa es la mentalidad a la que lleva el ateísmo. Porque, como he dicho, si nosotros estamos en esta existencia solo por casualidad, al final lo único que pasa es que hemos tenido más suerte que esa cucaracha. Y por tanto, no tenemos más dignidad que esa cucaracha. Esa es la consecuencia lógica del ateísmo. Sin embargo, si nosotros sabemos que Dios existe, cada uno de nosotros, don Lorenzo, don Miguel, el padre Efraín, todos los grupos que don Lorenzo ha mencionado al principio, el grupo Roguemos, el M5, cada uno de los cursillos de las personas de los cursillos de cristianidad, cada una de las personas que están en las 25 parroquias que nos está viendo, cada uno de ustedes están aquí porque Dios deliberadamente ha querido que estén. Fíjense si es importante. La segunda razón que quiero decirles por qué es importante el libro. Mire, no sé si ustedes saben quiénes son los millennials. Los millennials es una generación que ahora va pues, aproximadamente entre los 25 años y los 42. Todas las personas que tienen entre 25 y 42 años, o 25 y 40 años, es lo que se considera millennials. La siguiente generación para abajo es lo que se llama la generación Z. Bueno, pues la generación millennial, el 82% de los millennials que abandona la práctica religiosa lo hace por la razón de que piensa que Dios y ciencia están enfrentados. La principal razón por la que las personas en el siglo XXI abandonan la práctica religiosa no es porque el Papa les caiga mal, no es porque estén en contra de algún dogma, no es porque su sacerdote no les guste o porque la parroquia a la que van no sea conveniente. La principal razón es porque ellos piensan que Dios y ciencia están enfrentados y por tanto, si la ciencia desdice a Dios, Dios no puede existir y por tanto dejan de creer. Y el 63% de esa generación, de los millennials, lo que viene a decir es, si tú quieres que crea, dame pruebas. Muchas de las personas que nos están escuchando, estoy convencido, tienen hijos o nietos que están en peligro de abandonar la práctica religiosa. La principal razón por la que sus hijos o nietos, o incluso ustedes, si son de esta generación o posterior, estarán pensando, pues no merece la pena creer en Dios o no es lógico creer en Dios, es porque piensan que la ciencia desdice a Dios. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias como ahora de la existencia de Dios. Hay evidencias desde la física, de la cosmología, de la química, de la biología y de las matemáticas. De todas esas evidencias trata el libro. Y parece como si en algún momento me han preguntado, y bueno, ¿y esto por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado en la última generación? Porque lo cierto es que la ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero también lo cierto es que en la última generación las evidencias científicas de la existencia de Dios son tan enormes que, como decía Max Planck, la ciencia impone la idea de Dios. Max Planck es el padre de la física cuántica y es premio Nobel de física. Y él viene a decir, la ciencia no te deja opción
necesariamente tienes que creer en Dios. ¿Por qué en la última generación pasa eso? Pues yo sostengo que eso es providencial. Del mismo modo que en el siglo XIII aparecieron las vías tomistas o las vías filosóficas para llegar a la existencia de Dios, y eso era un lenguaje que en el siglo XIII se entendía. La metafísica, la filosofía y la lógica no es un lenguaje que hoy pueda entender o que no tenga ni siquiera la paciencia un joven para entender. Con lo cual, las nuevas 5 vías, y esto es algo que sostengo, las nuevas 5 vías que Dios ha decidido darnos en nuestra generación para llegar a Él, son precisamente las vías de la ciencia, la física, la cosmología, la química, la biología y las matemáticas. La tercera consideración es que este libro viene a romper mitos. Les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Esto es cuando normalmente intervengo, pero claro, de una forma virtual no se puede. Pero quiero que contesten cada uno a esta pregunta. ¿Creen ustedes o no que cuanto más ciencia, menos Dios? ¿Creen ustedes que la mayor parte de los científicos son ateos? Y creen que solo con fe, solo gracias a la fe, se puede llegar a creer en un creador. Quiero que piensen un segundo sobre esas 3 afirmaciones y cada uno de los que están viéndonos lleve a una respuesta. ¿Piensan ustedes que es verdad que cuanto más ciencia, menos Dios? ¿Piensan ustedes que es verdad que la mayor parte de los científicos son ateos? ¿O piensan ustedes que es verdad que solo gracias a la fe se puede llegar a la existencia de un creador? Bueno, pues lo cierto es que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Cuanto más ciencia, más Dios. Cuanto más ciencia se conoce, más se llega a Dios. ¿La mayor parte de los científicos son ateos? Pues no, justamente lo contrario. En el libro menciono un estudio de un genetista israelí que estudia los premios Nobel de los últimos 100 años. En los últimos 100 años, el 97% de los premios Nobel de física se consideran teístas o religiosos. Voy a definir lo que es teísta. Teísta es creo en un Dios personal. Religioso es además practico una religión. Ateo es creo que Dios no existe. Y agnóstico es la persona que dice no lo sé, no sé si Dios existe. Bueno, pues el 97% se considera teísta o religioso. El 3%, solo el 3% de los premios Nobel de Física se considera agnóstico o ateo. El 95% de los premios Nobel de Química se considera religioso o teísta. Y solo el 5% se considera ateo o agnóstico. Y el 93% de los premios Nobel de Fisiología y Medicina se considera religioso o teísta. Es decir, en total, de todos los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias, menos del 5% se consideran agnósticos o teístas. O ateos, agnósticos o ateos. Es decir, más del 95% son personas que creen en Dios, creen en la existencia de Dios. Ahora bien, de los premios Nobel de literatura, el 35% de los últimos 100 años se consideran ateos o agnósticos. Por eso suelo decir, y me perdonen la gente de letras, que ser ateo es de letras, no es de ciencias. El ser ateo es de letras. Son los premios Nobel de literatura los que más ateos son, no los de ciencias. Y luego, ¿solo gracias a la fe se puede creer en un creador? Pues miren, no. En el número 36 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, nuestra Santa Madre Iglesia siempre enseña y ha enseñado que se puede llegar a la convicción o al conocimiento cierto de la existencia de Dios mediante la razón y la observación de la naturaleza. Dicho de otra forma, la propia Iglesia, y esto viene del Concilio Vaticano I, dice que se puede llegar a la existencia de Dios, se puede conocer que Dios existe, un Dios creador existe, sin necesidad de fe. Y es importante porque esto a veces ha habido personas católicas que me dicen, mira, yo no necesito la ciencia, me basta con la fe. Y efectivamente se puede llegar al conocimiento de Dios gracias a la fe. Pero lo que yo sostengo y lo que sostiene la Iglesia es que se puede llegar a ese conocimiento de la existencia de Dios sin necesidad de fe religiosa. Es decir, una persona puede no creer que Jesucristo es Dios y sí saber que hay un Dios creador. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes conocen a personas
que no siendo religiosas sí creen que existe un Dios creador. El propio Aristóteles llegó a la convicción de que existía un solo Dios creador cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor. Con lo cual, se puede llegar a la existencia de un creador a través de la ciencia, y de eso también trata el libro. Pongo 3 citas. Miren, el primer trago de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso está Dios esperándote. Esto lo dice Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, que es si quieren, el otro padre de la física cuántica, es probablemente el científico, el físico más importante de toda la historia de la humanidad, incluyendo a Albert Einstein, a mi juicio. Lo que pasa es que es menos conocido porque tuvo la mala fortuna de trabajar para los nazis en contra de lo que él quería durante la Segunda Guerra Mundial, porque era alemán, él es premio Nobel de física. Miren, eso significa que cuanto más ciencia, más Dios. A medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que éste sea el resultado de un proceso aleatorio deviene cada vez más remota, de tal forma que son raros los científicos actuales que se consideran ateos. Esto lo escribe Arthur Compton. Arthur Compton es también premio Nobel de Física. Si ustedes, el que sea ingeniero, probablemente se acordará del efecto Compton, es el que dio el nombre del efecto Compton. Los dos eran profundamente religiosos, de hecho, y también cristianos. Y luego pienso que solo un idiota puede ser ateo. Esto escribe Christian Amundsen. Esto que conste que no lo digo yo, lo dice este señor, Christian Amundsen. Él es premio Nobel de Química de 1969, creo, 1970 y tantos. Él es judío y hay varios citas también de otros premios Nobel que vienen a decir que todas las personas inteligentes que ellos conocen son personas que creen en Dios. Dicho de otra forma, las 3 cosas que hemos dicho antes también eran mitos. ¿Qué es lo que se necesita entonces para creer en Dios? De acuerdo con el señor Anfinsen, pues simplemente no ser idiota. Y que conste que lo dice él, no lo digo yo. Les voy a contar ahora el tráiler de el libro. Dios existe y la ciencia lo confirma. Y les voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes contesten, ya que no los tengo delante, para que ustedes contesten y yo les contesto después. Quiero que piensen si es verdad o no es verdad que solo hay 2 alternativas. No quiero que me digan no quiero que piensen cuál es la alternativa correcta, sino si piensen que hay alguna otra alternativa. ¿El universo es eterno o el universo tuvo un principio? ¿Existe alguna otra alternativa? La respuesta es no. Solo existen esas 2 posibilidades. O bien el universo no ha tenido un principio, o bien el universo ha tenido un principio. El universo es eterno, o bien el universo tuvo un principio. Solo existen 2 posibilidades. O bien existimos por azar, o bien existimos deliberadamente. No existe ninguna otra posibilidad. Y quiero que lo piensen porque el problema muchas veces de las personas que pierden la fe es que no se dan cuenta de que están rechazando una de estas 2 alternativas. Si ustedes creen que Dios no existe, ustedes estarán seguros de que existimos por azar. Si ustedes creen que Dios existe, ustedes estarán seguros de que existimos deliberadamente. Por eso no hay más que 2 alternativas. O bien Dios no existe, o bien Dios sí existe. Y además tiene consecuencias. Como hemos dicho antes, el hecho de pensar que Dios no existe, también tiene como consecuencia necesaria que la moralidad, por ejemplo, no es algo que necesariamente sea inmutable. El bien puede no existir, la moral puede no existir. Y por tanto, todo eso es relativo. Ahora bien, lo que les quiero decir es que si yo les demuestro durante esta conferencia que el universo tuvo un principio y que ustedes están aquí deliberadamente, lo que estoy demostrando necesariamente es que Dios existe. Quiero que lo piensen un segundo. Si yo demuestro que el universo tuvo un principio, les enseño que el universo tuvo un principio, y también les enseño que ustedes, cada uno de ustedes, está aquí no por casualidad, entonces necesariamente Dios existe. Pues bien, vamos con ello. Lo primero, el universo tuvo un principio. Es lo que llaman el Big Bang. También estoy seguro de que si yo les hubiera preguntado antes de esta diapositiva, antes de ver esto,
Si ustedes creían que la teoría del Big Bang desdecía la existencia de Dios o no, estoy seguro que por lo menos el 50% de ustedes me dirían que creer en el Big Bang desdice a Dios. Por algún extraño motivo, la gente atea ha conseguido que muchas personas crean, que el Big Bang es una teoría que está en contra de Dios, cuando es exactamente lo contrario. De hecho, se lo digo porque tengo el dato, en Inglaterra el 65% de las personas piensan que la teoría del Big Bang desdice a Dios, y es exactamente lo contrario. Y se lo voy a explicar. Como hemos dicho, solo existen dos posibilidades: o bien el universo es eterno, o bien el universo tiene un principio. El universo eterno es lo que se llama la teoría del estado estacionario, y era la teoría prevalente en la ciencia hasta mediados del siglo pasado, hasta mediados del siglo XX. La mayor parte de los científicos pensaban que el universo era eterno para atrás y eterno para adelante, era lo que se llamaba en estado estacionario. Ahora bien, a mediados del siglo pasado aparece la teoría del Big Bang, y desde entonces los ateos han intentado descalificarla. ¿Por qué? Vamos a pensar juntos. Un universo que sea eterno no precisa a Dios, puesto que la materia es eterna. Necesitaremos a Dios por otra razón, pero no por esta razón. No es un universo eterno, tampoco hace que los cristianos dejemos a Dios, porque puede existir un Dios y un universo eterno. Pero si el universo tiene un principio, necesariamente se necesita algo que lo haya creado. Piensen. De hecho, hay un filósofo griego que se llama Parménides que dice: de la nada, nada sale. He dicho de otra forma, todo lo que es causado necesita una causa. Siempre, de pura lógica, todo lo que ha surgido ha necesitado un causador. Lo que están viendo ustedes en la pantalla es una imagen del satélite WMAP. Es un satélite que volvió a la Tierra en el año 2014, que fue hacia el origen del universo y tasó el universo exactamente en lo que dice ahí, no sé si lo alcanzan, 13.500 millones de años. El universo tiene 13.500 millones de años. De hecho, el satélite, o sea, se piensa que es entre 13.500 y 14.000, el satélite WMAP lo tasó en 13.751 millones de años, más o menos un 1%, que es exactamente lo que predijo la primera persona que definió la teoría del Big Bang. El Big Bang está, lo digo porque también me he encontrado personas que dicen, bueno, esto es una teoría, no es necesariamente cierta. Lo cierto es que en la ciencia no todo es susceptible de ser cambiado, pero vamos, está más demostrado que la teoría de la relatividad de Einstein, está más demostrado prácticamente que cualquier teoría, que la segunda ley de la termodinámica. El Big Bang forma parte del modelo cosmológico estándar y eh, ha sido, si quieren, demostrado de forma experimental varias veces, por ejemplo con el satélite WMAP, que les estoy diciendo. Hay un satélite anterior norteamericano que se llama el satélite COBE, que también lo viene a confirmar. Hay un satélite anterior que se llama el satélite Relict 1, que era un satélite soviético, que precisamente se mandó para intentar demostrar que el Big Bang no era cierto y que volvió eh, después justo de la caída de la Unión Soviética, demostrando que efectivamente el universo había tenido un principio. Pero es que además también hay desarrollos teóricos, el último del año 2012, que se llama el teorema de Borde-Vilen-Kiniguth, si ustedes lo quieren mirar, es un teorema que se llama el teorema del límite del tiempo pasado. Básicamente lo que viene a decir que en cualquier universo o multiverso donde la constante de Hubble-Lemaitre sea mayor que cero, es decir, en un universo que se expanda como el nuestro, como el que ven ustedes en la pantalla, en cualquier universo de esos necesariamente ha tenido que haber un principio. Si se fijan en la pantalla, al principio, donde empieza ese cono, hay una parte que se llama la inflación. Bien, pues ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en el Big Bang? Lo que pasó en el Big Bang es que en millonésimas de segundo todo el universo se creó y se expandió millones y millones de veces. Es lo que se llama la singularidad. No aparece ahí el nombre de singularidad, pero singularidad es ese momento donde aparece el Big Bang. Luego aparece la parte de la inflación y luego desde entonces el universo se expande. Y ahora también necesito que me presten atención porque es importante. ¿Qué es lo que significa el Big Bang? Significa que todo el universo, toda la materia del universo estaba condensada en un solo punto en menos de la cabeza de un alfiler. Pero no solo la materia, sino también el tiempo y el espacio. Y esto es más difícil de comprender. Lo que demuestra el Big Bang es que el tiempo
y el espacio son entidades creadas. Por tanto, no son eternas. Fíjese que la primera persona que dijo que el tiempo no existía desde siempre fue San Agustín. En las confesiones de San Agustín, cuando se metían con los cristianos diciendo, los paganos, como entonces como ahora, decían, bueno, ¿y qué es lo que estaba haciendo Dios antes de la creación? Porque lo que nosotros hablábamos es, hubo una creación. Y claro, los paganos creían en el universo eterno. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios antes de la creación? San Agustín contesta, no preguntéis qué es lo que hacía Dios antes de la creación, porque no había tiempo. Dios creó el tiempo. Y eso, interesante, es precisamente lo que viene a decir la teoría del Big Bang. El tiempo, el espacio y la materia se crean en ese momento de singularidad, en el momento del principio del tiempo, hace 13.750 millones de años. Y ahora pensemos, ¿qué es lo que viene a decir esto? Lo que viene a decir esto es que hay algo fuera de ese cono, antes de ese cono, si quieren a la izquierda de ese cono, que tiene que ser un algo o un alguien que no tiene que ser ni espacial, ni temporal, ni material, puesto que toda la materia, el espacio y el tiempo se han creado en ese simple momento, la persona o el ente o la inteligencia que crea el universo no puede ser ni material, ni espacial, ni temporal. Y si se dan cuenta, empezamos a hablar de alguien o de algo que empieza a parecerse mucho a lo que nosotros llamamos Dios. Es una superinteligencia que además cuida de su creación, puesto que ese Big Bang, lo lógico es que hubiera terminado mal. Y sin embargo, no termina mal. Lo lógico es que hubiera terminado en lo que llaman los americanos el Big Crunch. Es decir, hay un Big Bang, una primera explosión, y luego hay un Big Crunch que es como un colapso del universo. Eso era lo estadísticamente probable. Y sin embargo, no pasa. Y si se dan cuenta, hacia mediados de ese cono, el cono empieza a expandirse más. Y se empieza a expandir más por una cosa que aparece que se llama la constante gravitacional, que hace que el universo se expanda y que por tanto no colapse. Las posibilidades, y eso lo vamos a ver enseguida, las posibilidades que tiene de haber ido mal cualquiera en esos momentos son inmensas y sin embargo ha ido bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos vamos diciendo la ciencia? Que tenemos una superinteligencia que no es ni espacial, ni temporal, ni material, y que cuida de su creación. ¿Se dan cuenta de por qué desde el principio de la teoría del Big Bang los ateos estuvieron en contra de ella? Porque realmente lo que empieza a decir es que existe eso que llamamos Dios. La segunda cosa que nos dice el Big Bang es que el universo no es infinito. Miren, el universo tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. De eso, el 4,6 es materia visible. El veintitantos por ciento es materia oscura y el resto, un 70 tantos por ciento, es energía oscura. El universo tiene 93.000 millones de años luz de extensión. Es decir, el universo no es ni eterno ni es infinito. No es ni eterno ni es infinito. Y eso es lo que nos dice la teoría del Big Bang. Y les pongo algunas citas. Mire, no hay ninguna duda de que existe un paralelismo entre el Big Bang y la noción cristiana de creación desde la nada. Esto lo escribe George Smoot, que es premio Nobel de Física del año 2006. El señor George Smoot era ateo, fue el director del proyecto COBE, si se acuerdan que les he dicho que había varios satélites que se mandaron, el proyecto COBE fue uno de ellos, él era ateo, después del proyecto COBE se convierte en cristiano. Que existe lo que yo o cualquier otro llamaría fuerzas sobrenaturales en acción es ahora un hecho científico comprobado. Y fíjense, esta frase me gusta repetirla porque lo cierto es que está poniendo en la misma frase fuerzas sobrenaturales, hecho científico. Las fuerzas sobrenaturales es un hecho científico comprobado. Esto lo escribe Robert Jastrow, que fue el director del proyecto Apolo de la NASA. Él también era ateo y él también se convirtió en cristiano. Quizás el mejor argumento en favor de la tesis de que el Big Bang apoye al teísmo y por tanto la existencia de Dios es la obvia ansiedad que provoca en algunos físicos ateos. Como les he dicho, desde el momento en que apareció la teoría del Big Bang, hubo muchos físicos que lo que intentaron es desprestigiarla. Desprestigiarla a la teoría y desprestigiarla a la persona que creó la teoría, que es este señor que tienen ustedes en la pantalla. Porque no sé si ustedes lo saben, pero la primera persona que
escribió sobre la teoría del Big Bang es un sacerdote católico. Es este padre de aquí, se llama Georges Lemaitre, es un sacerdote católico belga. En 1944 escribió por primera vez la teoría del Big Bang. Por cierto, la escribió en francés y en español y luego se publicaron años después en inglés. Bueno, pues este sacerdote, cuando la publica, se le echan enormes cantidad de personas ateas encima de él, intentando desprestigiarlo y claro, diciendo, bueno, usted, claro, como es usted un curilla, ¿qué va a decir? Existe Dios y esto demuestra que existe Dios. Hay que decir que, fíjense, hasta el nombre de la teoría, el nombre de Big Bang, no lo puso el sacerdote. El sacerdote lo llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. Y yo suelo decir, en plan de broma, que eso demuestra que los sacerdotes católicos no tienen mucha idea de marketing, porque realmente el nombre de la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, estarán ustedes de acuerdo en que es menos pegadiza que teoría del Big Bang. Bueno, pues ¿quién le puso la teoría del Big Bang? Un señor que se llamaba Fred Hoyle, que es, si quieren, como el enemigo del padre Lemaitre. Es decir, la némesis del padre Lemaitre. Era un físico británico, inglés, ateo, se llamaba Fred Hoyle. Sí, había estado nominado varias veces al premio Nobel, no lo consiguió, pero es probablemente el físico más importante o más conocido, entonces no sé si más importante, pero uno de los físicos más conocidos de principios del siglo XX. Y este señor Fred Hoyle, riéndose del padre Lemaitre, en una emisión de radio de la BBC, dijo, sí, claro, el curilla este se cree que ha inventado el Big Bang. Y desde entonces se llama teoría del Big Bang. Hay que decir también que, y normalmente no lo digo, pero es importante, que hay otro señor que se llama Friedman, que también descubrió la teoría del Big Bang al mismo tiempo que el padre Lemaitre y de forma separada. El señor Friedman era un físico que trabajaba en la antigua Unión Soviética. Para personas como yo que hemos vivido, yo he vivido también, he tenido la fortuna de vivir, aparte de en Perú, cuando era pequeño, pero vamos también en la antigua Unión Soviética. Y lo cierto es que era un régimen eh, diabólico y espeluznante. Bueno, pues mataron al señor Friedman, a él y a su mujer cuando volvían de la luna de miel por haber escrito a favor del Big Bang, porque los comunistas de aquella época, de la Unión Soviética, lo que decían es que la teoría del Big Bang era el mayor reto que tenía la física atea y que por tanto había que desprestigiarla. Y se pusieron todos ellos como si fueran una sola persona intentando acabar con todos aquellos que defendieran la teoría del Big Bang. Para mala suerte del señor Friedman, él vivía en San Petersburgo y tanto él como toda la gente que trabajaba con él en el observatorio en San Petersburgo, los mataron. Se escapó una persona que se llama Gamov, que se fue a Estados Unidos, y desde entonces él fue uno de los que sí apoyó al padre Lemaitre con su teoría del Big Bang. Pero al señor Friedman le envenenaron volviendo de su viaje de bodas. Fíjese, estos dos señores que tienen ahora enfrente son, y fíjese lo que es la providencia y lo que es la casualidad. Estos, como les he dicho, si quieren, el enemigo del padre Lemaitre era un señor que se llamaba Fred Hoyle. Bueno, pues estos dos señores se llaman Penzias y Wilson. Y ellos eran discípulos de Fred Hoyle. Ellos creían también en el universo en estado estacionario. Ahora bien, ellos descubren lo que ven ustedes detrás, que es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Lo hacen en 1965. Y no se lo creen. Cuando lo descubren, no se lo creen. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Se lo voy a explicar para que sea fácil de entender. Es, si quieren, si hay una explosión, el eco o la reverberación de esa explosión que se observa en todas las direcciones del espacio. Como el universo explotó, todo el espacio está mandando eso que se llama la radiación cósmica de fondo. Cuando ellos lo descubren, estando en el norte de Estados Unidos, cerca de Nueva York, no se lo creen. Entonces dicen, no, esto no puede ser, esto tiene que ser el eco de una bomba atómica que hemos explotado, o los americanos han explotado en no sé dónde. Y cuando descubren que eso no es así, dicen, pues tiene que haber otra teoría, tiene que ser que está el estado de Nueva York, tiene que estar cerca, y entonces es el eco de esa concentración que hay en Nueva York. Y cuando se dan cuenta que no es verdad, llega la tercera teoría, y esto lo debo decir, pero es rigurosamente cierto, lo que dicen es, bueno, pues esto van a ser las cacas de paloma que están dentro de la antena, y entonces las cacas de paloma crean esa radiación. Para los que como yo no nos gustan las palomas, lo cierto es que la caca de paloma
crea una radiación, pero no era eso. Limpiaron las antenas y se dieron cuenta de que tampoco era eso. Entonces fueron a hablar con otro señor que se llamaba Dicke, que vivía o que trabajaba relativamente cerca, y Dicke dice, pues voy a presentar precisamente un paper empujando la teoría del Big Bang. Creo que lo que habéis descubierto vosotros es eh, la prueba experimental de que el Big Bang es cierto. Puesto que esa radiación aparece en todas las direcciones del espacio y tiene la misma cantidad de radiaciones, que son 3 grados Kelvin, eso lo que viene a significar es que efectivamente hubo un Big Bang y que nos queda aquel eco, aquella reverberación, aquel residuo, si quieren, de aquella primera explosión. Estos señores lo publican en 1965. Y fíjense lo que es la providencia. El padre Lemaitre muere en 1966, 6 meses después de la publicación del papel del señor Spencer C. Wilson. Es decir, el padre Lemaitre se va a la tumba sabiendo que su teoría era verdad y había sido comprobada. Los señores Spencer C. Wilson consiguieron el Premio Nobel de Física en 1972 por esto. Fíjense que el padre Lemaitre ni siquiera estuvo nominado al Premio Nobel y es probablemente la persona que ha diseñado la teoría más importante de la cosmología de toda la historia. Les voy a dar otra demostración. El universo tendrá un final. No sé quiénes de ustedes son físicos y no sé si saben lo que es la segunda ley de la termodinámica. Pero la segunda ley de la termodinámica incluye un concepto que se lo voy a hacer muy fácil, que es el concepto de entropía. ¿Qué significa entropía? Entropía significa de una forma sencilla, es la medida del desorden en un sistema. Y la segunda ley de la termodinámica lo que viene a decir es que el desorden siempre aumenta, que los procesos físicos pasan en una dirección y que no pasan en la dirección contraria. Es decir, es como la taza de café cuando ustedes entran en una terraza. Si entran con una taza de café caliente, el café se enfría y no es que la terraza se caliente, sino que el proceso físico pasa en esa dirección. Si ustedes abren una lata de cualquier refresco, lo que oirán es un pss. ¿Y qué es ese pss? Pues lo que se está haciendo es igualando la presión de fuera con la presión de dentro. Es decir, la presión de dentro de la lata se iguala a la presión de fuera. Lo que viene, esa es la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica necesariamente lleva a la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la entropía siempre aumenta. Y al aumentar la entropía, lo que necesariamente dice es que el universo tendrá un fin. El universo tendrá un fin dentro de 2.000 trillones de trillones de trillones de años. ¿Por qué? Se lo voy a decir otra vez para que lo entiendan. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que el desorden siempre aumenta. Para que se acuerden ustedes, esto es como la habitación de mi hija Clara. El desorden siempre aumenta. Y lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que usted necesita meter fuerza desde fuera del sistema para ordenarlo. Es decir, esto es como yo o como mi mujer, que ordenamos la habitación de mi hija Clara para que el desorden no aumente. Pero claro, ese desorden que aumenta es básicamente la dispersión de la energía. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que pasará es que después de un tiempo dejarán de formarse estrellas. Dentro de 100 billones de años las estrellas empezarán a apagarse, aumentarán los agujeros negros, el resto de las estrellas se enfriará y así hasta que haya una decadencia hasta de los protones. Es lo que se llama la muerte térmica del universo. ¿Por qué esto demuestra la existencia de Dios? Porque si el universo no es eterno y termina, también necesariamente tiene que haber algo fuera del universo. De hecho, la persona que primero definió la segunda ley de la termodinámica, fíjense, una vez más, es un católico que se llamaba Boltzmann, era austríaco. Se lo digo porque mi mujer es austríaca, entonces en cada presentación tengo que mencionar Austria para recordar a mi mujer que está presente, aunque ella en este momento está en Austria, yo estoy en Madrid, pero vamos, si lo graban y se lo vuelvo a enseñar, en cada presentación menciono a mi mujer. Bueno, pues Boltzmann, que era austríaco, también se metieron con él. Después de formular esta teoría, le empezaron a hacer scratch, le empezaron a hacer la vida imposible. Tanto fue así que el señor Boltzmann acabó suicidándose porque tenía, la verdad es que una psicología débil, pero le hicieron tanto la vida imposible los ateos
que eso es lo que pasó. Si ustedes son abogados, ustedes conocerán el principio de a confesión de parte, relevo de prueba, que viene a decir que si hay una parte que confiesa, entonces no necesito prueba. Mire, les voy a leer del libro, en la página 40, una confesión, si quieren, de un ateo a otro ateo, que les dice un ateo al otro ateo, mira, no puede ser, esto lo escribe en 1869, y lo que dice es, no puede ser que la segunda ley de la termodinámica sea verdad, porque si lo fuera, Dios no existiría. Dice esta persona, el estado de gran calor original, a partir del cual todo se enfría, es absolutamente inexplicable. Es incluso una contradicción, y ello presupondría la existencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, no puede ser verdad la segunda ley de la termodinámica porque si no, Dios existiría. Lo que es interesante de cómo piensa el ateísmo, que es una ideología. Es decir, cualquier cosa no puede ser verdad si me lleva necesariamente a Dios. Bueno, pues la persona que escribe esto es Federico Engels y se lo escribe a Carlos Marx en 1869. Es decir, dos de los mayores ateos o más importantes ateos de la historia de la humanidad, hubiera sido bueno que estos señores supieran que la segunda ley de la termodinámica era verdad, porque nos hubieran ahorrado a todo el resto de la humanidad bastante problemas. Otra demostración desde la cosmología y de la física. Mire, el universo es un universo antrópico. ¿Qué significa universo antrópico? Que está hecho para el ser humano, para el antropos, para el ser humano. Es lo que se llama el principio antrópico. Es decir, el universo está hecho para usted y para mí. Y se lo voy a demostrar. Mire, esto es una especie de broma. Estos son hay 200 parámetros en el libro que demuestran que si estuvieran brevísimamente cambiados, el universo no existiría. Se lo voy a volver a explicar. Es decir, la física y la cosmología ven que hay constantes y leyes que están afinadas tan precisamente que si no fueran afinadas de esa forma, nosotros no estaríamos aquí. Y que lo cierto es que no tendrían que estar así. Lo que decía Einstein cuando se dio cuenta del universo es que lo que no podíamos esperar en el universo es que estuviera tan perfectamente ordenado. Y sin embargo, lo está. Recuerden, después de una primera explosión, lo lógico es que hubiera habido caos, y sin embargo está ordenado. Y eso no era esperable. Lo lógico, lo estadísticamente probable, sería que el universo no estuviera ordenado. Pero eso hay muchísimas constantes que están tan afinadas que si eso no fuera así, ustedes ni yo estaríamos aquí. Les voy a poner un ejemplo que es lo que ven en la pantalla. Y es el ejemplo, la entropía del universo. Esto lo calculó el señor Roger Penrose. Roger Penrose es Premio Nobel de Física del año 2020. Como les he dicho, el universo, la entropía siempre aumenta. Y hemos descubierto que en nuestro universo hay una entropía muy baja, es decir, hay un gran orden. Eso podría haber sido casualidad. Podríamos haber tenido suerte. Pero les voy a hacer a todos una pregunta. Imagínense que yo le doy a don Lorenzo un billete de lotería y le toca la lotería. Y mañana le doy otro billete de lotería y le toca la lotería. Y al día siguiente otro billete de lotería y le toca la lotería. Y al día siguiente otro y otra vez. Y al día siguiente otra vez y otra vez. ¿Qué es lo que ustedes pensarían de mí y de don Lorenzo? Pues lógicamente que estamos haciendo trampa, que alguien está haciendo trampa. Bueno, pues eso es lo que pasa en el universo. Alguien está haciendo trampa con nosotros y lo está haciendo trampa y nos pasa tan frecuentemente que no nos hemos dado ni cuenta. Dicho de otra forma, que lo lógico es que nosotros no estuviéramos aquí, que el universo no estuviera aquí, que la Tierra no estuviera aquí y que el sistema solar no estuviera aquí y que no hubiera vida. Y esto es simplemente uno de esos cálculos. El señor Penrose calcula todas las partículas subatómicas del universo, los bariones del universo, y son 10 elevado a 81. Después calcula la entropía del barión, y eso es 10 elevado a 42. Con lo cual, la multiplicación es 10 elevado a 123. Bueno, pues
Para calcular la entropía, L es el logaritmo de los espacios de fase. Esto empieza a ser un poco complicado, con lo cual la inversa es el exponencial. Con lo cual, dicho de otra forma, nos han dado un billete de lotería y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 billetes de lotería. Se lo vuelvo a repetir. Ustedes les han dado un billete de lotería y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 y nos ha tocado la lotería y nos ha tocado el premio gordo. ¿Cuánto de grande es 10 elevado a 10 elevado a 123? Es un número tan grande que no se puede calcular. No hay ordenador hoy en el mundo que sea capaz de calcular ese número, 10 elevado a 10 elevado a 123. Y lo cierto es que no le tenía que haber tocado la lotería a nadie. Quiero decir, nos han dado un billete de lotería, se han repartido todos esos billetes de lotería y sin embargo nos ha tocado la lotería. Y esa es solo una de las más de 200 constantes que están afinadas de tal forma que necesariamente lo que nos dicen es que Dios ha tenido que existir. Miren, les cito, no creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. La física nuclear se ha formulado a propósito. ¿Quién escribe esto? Fred Hoyle. ¿Se acuerdan que les dije antes que la némesis, el enemigo del padre Lemaitre, era el señor Fred Hoyle, este que tienen ustedes en su pantalla? Un hombre que había sido nominado al premio Nobel varias veces. Él era ateo. Cuando hace estos cálculos, se convierte en creyente en Dios. Y él termina su vida diciendo esto: nadie, ningún científico es ateo, solo lo es por razones psicológicas. Ningún científico es ateo por razones científicas. Si algún científico lo es por razones psicológicas. Voy a pasar a la siguiente parte, que es sobre las matemáticas, y voy a ir más rápido. Este señor que ven ustedes en la pantalla se llama Kurt Gödel. Él es austríaco también. Vuelvo a decirle, como mi mujer es austríaca, yo hago los honores a la patria de mi mujer. Este probablemente es el matemático más importante de la historia de la humanidad. Si lo ven en la foto pequeñita, está paseando con el señor Einstein en Princeton. Y era probablemente el que era mejor amigo del señor Einstein. Eh, Entre los matemáticos se dice que hay o bien Gödel o hay otro señor que se llama von Neumann, que también era un científico, un matemático muy, muy importante. Pero lo cierto es que von Neumann dice del señor Gödel que Gödel es el lógico más importante desde Aristóteles. Por cierto, von Neumann, que era judío, se convirtió al catolicismo a los 25 años y convirtió a toda su familia, y él murió a los 50 y tantos años. Era probablemente uno de los genios más importantes también de la historia de la humanidad, de la historia de las matemáticas. Bueno, pues el señor Gödel lo que es famoso por muchas cosas, pero una de las cosas por las que es famoso es por los teoremas de incompletitud. ¿Qué es lo que vienen a decir los teoremas de incompletitud? Estos sí son unos teoremas verdaderamente complicados, muy, muy complicados. Pero se lo voy a hacer de una forma sencilla. Lo que le hace a él pensar es esta paradoja. Fíjense en esta frase. Esta frase es mentira. Fíjense en esta frase. Esta frase es mentira. Es paradójica, porque si la frase es verdad, es mentira. Y si la frase es mentira, es verdad. Piénsenlo. Esta frase es mentira. Y sin embargo, si es verdad, es mentira. Cuando le estaba explicando esto a mi hijo Diego, que tiene 11 años, él me dice, para que nos entendamos, papá, esto es como lo de Pinocho. Digo, no entiendo muy bien qué es lo de Pinocho. Sí, si se acuerdan, a Pinocho le crece la nariz cuando dice una mentira. Pero imagínense que Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Si le crece la nariz, ha dicho una verdad y por tanto no le debería crecer la nariz. Pero si no le crece la nariz, ha mentido y por tanto le debería crecer la nariz. Es lo que se llama la paradoja de Epiménides. Es la paradoja del mentiroso. Y lo cierto es que parece que no tiene solución. Piénsenlo luego y verán que esa paradoja parece que no tiene solución. Y eso es lo que le llevó al señor Gödel a los teoremas de incompletitud. Y ahora también necesito que me presten mucha atención y quiero que piensen conmigo. Piensen en esta frase.
todo lo que es demostrable es verdad. Quiero que piensen si eso es lo que acabo de decir es verdad o no. Todo lo que es demostrable es verdad. Mientras ustedes piensan, yo me tomo un trago de agua. Pues les contesto, sí, eso es verdad, necesariamente verdad. Todo lo que es demostrable es necesariamente verdad, porque demostrable significa que se ajusta a la realidad y por tanto tiene que ser verdad. Ahora vamos a hacerla en inversa. Todo lo que es verdad es demostrable. Esto no es verdad. Todo lo que es verdad no necesariamente es demostrable. Ahora bien, hubo una época, a principios del siglo XX, que se pensaba que sí, que se pensaba, había un famoso matemático que se llamaba Hilbert, que propuso que necesariamente el ser humano y el espíritu humano alcanzarían a demostrar todas las verdades que existen en el universo. Que no habría verdad que no se pudiera someter al raciocinio del ser humano. Él decía que la mentalidad del ser humano era tan potente que podría llegar a demostrar cualquier verdad. Y lo que dice Gödel es exactamente lo contrario. Los teoremas de incompletitud vienen a decir exactamente lo contrario, es decir, que hay verdades que no pueden ser demostradas. Y eso lo empiezo a pensar por esa paradoja que les he dicho. Les voy a explicar qué es lo que viene a decir. Lo que viene a decir es, miren, en un sistema formal, llamémosle G, existen verdades, proposiciones y axiomas, y esas verdades no se pueden demostrar con las proposiciones y axiomas del propio sistema formal G. Necesita un sistema formal mayor, llamémosle G', que tiene las proposiciones que hacen que las verdades del sistema formal G puedan ser demostradas. Si no me siguen hasta ahora, es lógico, pero se lo vuelvo a intentar explicar. Hay un sistema formal con proposiciones y axiomas donde hay verdades que necesitan de las proposiciones y axiomas de un sistema formal superior. Pero ¿cuál es el problema? Que en el sistema formal superior, que le hemos llamado G', también hay verdades que no se pueden demostrar con las proposiciones y axiomas del sistema formal G', es decir, que necesita un sistema formal mayor. ¿Y así hasta cuándo? Dice Gödel, así hasta Dios. Dicho de otra forma, el señor Gödel demuestra desde las matemáticas que para la consistencia y completitud de la aritmética y por tanto de la matemática y por tanto de toda la ciencia se necesita a Dios. Fíjense, esto está demostrado matemáticamente. Para que haya completitud en la aritmética se necesita de al final Dios. Y ahora les voy a explicar, se lo voy a decir de alguna forma para que se acuerden. Estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes han leído El Quijote o habrán leído parte del Quijote. Bueno, pues en el capítulo 51 del Quijote, si se acuerdan, el señor Sancho Panza le intentan hacer burlarse de él y le nombran eh, gobernador de una isla. Gobernador de una isla. Y entonces, intentando reírse de él, los nobles que le habían hecho gobernador le vienen y le proponen este problema. Señor gobernador, tenemos un problema. Y es, en nuestra isla tenemos un puente y al final del puente hay una horca. Y en la horca ahorcamos a todas personas que cruzan el puente y que mienten. Ahora bien, tenemos un problema y ha venido un viajero, ha cruzado el puente, le hemos preguntado a qué viene y dice, a que me ahorquen. Ahora bien, si le ahorcamos, ha dicho la verdad y por tanto no le deberíamos ahorcar. Pero si no le ahorcamos, ha mentido y por tanto le deberíamos ahorcar. ¿Qué hacemos? Si lo piensan, es exactamente lo mismo que les dije al principio del problema de Pinocho o de la paradoja del mentiroso. Parece que no tiene solución. Pero ¿qué es lo que hace Sancho Panza? Sancho Panza dice, mi señor Don Quijote me dijo que donde la justicia no alcance, que aplique la misericordia. Dice, puesto que si la persona, y siempre, y por tanto que le dejen libre, porque siempre será mejor que una persona que es culpable se vaya libre,
que ajusticiar, que matar a alguien que es inocente. Por lo tanto, la misericordia es mayor que la justicia. ¿Qué es lo que ha hecho Sancho Panza? Pues miren, lo mismo, en un sistema formal G de justicia no existe posibilidad de solución, pero él ha aplicado un sistema formal mayor, que es la misericordia, y por tanto, en ese sistema formal mayor sí existe esa solución. Eso es, si quieren, la aplicación de los teoremas de incompletitud de Gödel hecha siglos antes por Cervantes. Y termino. Otra de las demostraciones, o si quieren, de las evidencias de la existencia de Dios es el ADN. Todos ustedes saben que tienen ustedes una cosa que se llama el ADN que transmite la información genética que ustedes tienen. Bien, lo que ven aquí en la imagen es lo que se llama la escalera de doble hélice. La escalera de doble hélice lo que tiene es en el pasamanos, si quiere, son unos fosfatos y luego los peldaños son unas bases nitrogenadas que existen 4 bases nitrogenadas. Si alguno de ustedes es biólogo, lo sabrá. Está la adenina, guanina, la ACGT. La ACGT son 4 bases nitrogenadas que tienen que estar coordinadas exactamente para que esos peldaños del ADN pudieran funcionar y pasar la información. Es decir, tienen que estar exactamente de una forma exacta y precisa para que el ADN funcione. Esto lo sabemos sobre todo después del proyecto Genoma Humano que terminó en el año 2004. Pues bien, lo que realmente pasa es que ustedes tienen 1.375.000 pares de bases. Es fácil calcular cuáles son las posibilidades de que eso haya ido mal. Pues miren, si hay 4 pares de bases, las posibilidades que tienen de que eso haya ido bien, si quieren, son 1 entre 4 elevado a 1.375.000. Dicho de otra forma, nos ha vuelto a tocar la lotería. Pues fíjense, la persona que fue el director del proyecto Genoma Humano es un americano que se llamaba Francis Collins. El proyecto Genoma Humano empezó en 1990 y terminó en el año 2004. Bien, pues el señor Francis Collins en el año 1990, él era ateo. A mediados del proyecto Genoma Humano, él se convierte en teísta. Se da cuenta de que Dios existe. A final del proyecto Genoma Humano, él se bautiza y se hace cristiano. Y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. El señor Francis Collins escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque él lo que se da cuenta es que el genoma humano, lo que les he dicho, las 4 bases nitrogenadas que tienen que estar exactamente dispuestas de una forma precisa, no es más que un lenguaje. Es un lenguaje digital con 4, si quieren, con 4 letras. Y que tiene que ser precisamente de esa forma. Y él lo que dice es, detrás de un lenguaje necesariamente siempre tiene que haber una inteligencia y eso tiene que haber un Dios. Y por eso él se convierte. Con lo cual, voy terminando. Si el universo no es eterno y si no existimos por casualidad, necesariamente Dios existe. Todo lo que les he explicado durante esta conferencia y todo lo que está en el libro es, el libro es de divulgación científica, no es un libro religioso. Pero necesariamente la ciencia lleva a que existe Dios. Todo lo que les he explicado es la última ciencia que existe en cosmología, en física, en matemáticas y en biología y en química. Como conclusión, para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última roca es saludado por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. Este señor es Robert Jastrow, fue el director del proyecto Apolo. Él era ateo cuando escribió esto y él se convirtió en teísta y luego se convirtió en cristiano. Es gracioso porque ahora estoy leyendo un libro de cuando él era todavía ateo y cómo cambió y lo que le hizo cambiar fue necesariamente la ciencia. Para los que ustedes no sepan, como les he dicho, tengo que contarles qué es WTN. WTN, sobre todo WTN España, es una televisión que es para toda la familia. Si ustedes no la ven, les ruego o les aconsejo que la vean. Esto son cómo se puede ver en España. Es una televisión que fue fundada por esta monja que ven ustedes en la foto, la Madre Angélica. Estoy seguro que muchos la conocen. Es una televisión que es gratuita, sin publicidad. El contenido es exclusivamente católico y sirve para salvar familias. El WTN se funda en España y yo soy el presidente hace 3 años, que es cuando yo regreso a España. Yo
he tenido la fortuna de vivir durante más de 30 años fuera de mi país, en muchísimos países, y he regresado hace 3 años. Me he dado cuenta que en España pues las cosas han cambiado y probablemente no para bien, y por eso fundamos WTN. Por eso les tengo que pedir que si pueden y en la medida de que puedan, hagan por favor un donativo. Entren en la página de WTN España y hagan cualquier tipo de donativo. Y ahora les doy muchísimas gracias por haberme atendido. Se han conseguido atenderme hasta este momento y les paso a hacer o les invito a que me hagan todas las preguntas que crean necesarias. Don Lorenzo, no sé cómo manejamos esto, pero se lo paso a usted. Sí, muchísimas gracias, doctor. Es una conferencia espectacular, muy, muy interesante, ilustrativa, que nos ha sacado de muchas dudas y de verdad que me imagino que todas las personas que hemos estado atentos para recibir de su conocimiento, es que hay algunas preguntas ahí que ya mis compañeros también las han anotado, Ever, Miguel. eh, si tiene alguna pregunta, de inmediato pasaríamos a pasarle al doctor para la absolución. Miguel, activa tu micro. Bueno, sí, en realidad para agradecerle, felicitarlo por toda esta exposición realmente maravillosa que nos ha dado, tan necesaria, ¿no? Y realmente nos lleva a la conclusión, no sé si estábamos de acuerdo, en que el ateo pues es porque se decide libremente ser ateo. Es decir, no es la convicción del estudio científico que lo puede llevar a ser ateo, sino es más, es una reacción política. Y ahora, pues, creo que eso es lo que se impone, ¿no? Lo políticamente correcto, en este mundo en el que, pues, hay que actuar de esa manera, hay que aplaudir entonces las Olimpiadas, la inauguración de París y todas estas cosas, ¿no? Que son en realidad contrarias al espíritu del que acabamos de descubrir, ¿no? O sea, del que nos están dando tremendas argumentación. Entonces yo no tendría una pregunta, más bien agradecerle infinitamente por compartir con nosotros y con el mundo entero realmente esta exposición. Y es de Dios que viene. Gracias, gracias, don Juan Carlos. Pues, muchísimas gracias, Miguel. Mire, les voy a decir una cosa y tiene usted toda la razón. Lo de París, y yo he vivido 11 años en Francia, ha sido mis últimos 11 años antes de venir a España. Y de hecho tengo dos hijos que también son franceses porque nacieron allí. Eh, yo tengo 7 hijos y de ellos dos nacieron en Francia. Eh, es espeluznante, es una locura. Yo creo que les ha salido lo que se dice vulgarmente el tiro por la culata. Todo el mundo se ha dado cuenta de aquello que es un verdadero desastre. Creo que tiene usted razón y voy a hacer dos comentarios. Una de las razones, y al final del libro hablo, ¿por qué entonces hay personas que no tienen fe? ¿Por qué hay personas que no creen en la existencia de Dios? Pues yo creo que lo ha clavado. La principal razón por lo que las personas no creen en Dios no son razones de inteligencia, sino son razones de voluntad. Es decir, no quiero creer en Dios. Hay un señor que se llama Thomas Nagel, que menciono en el libro, que él es un científico ateo, y dice literalmente lo siguiente, Miguel, dice, a mí me sorprende que todas las personas que a mi alrededor que son inteligentes crean en Dios, dice él. Dice, porque yo no quiero creer en Dios. No quiero que Dios exista. No quiero un universo que necesite a Dios. Y ahí cierro prácticamente, comillas, lo que él dice. ¿Qué es lo que yo interpreto que está diciendo? Pues lo que interpreto que está diciendo es, yo no quiero que Dios exista porque prefiero ser yo Dios. Lo que pasa cuando sabemos que Dios existe es que nosotros no somos Dios. Y tenemos una dignidad fantástica, pero no la dignidad de Dios. Lo cierto es que nosotros somos criaturas y por tanto hemos sido creados, mientras que Dios no. ¿Qué es lo que es Dios? Es aquel ser que existe desde el principio. Existe, su esencia es la existencia. Esa es la primera cosa. Y la segunda que también me gusta comentar es que para ser feliz, y esto también hablo de un estudio en el libro, un estudio de una compañía que se llama Ipsos. Yo era consejero delegado de otra compañía que se llama IRIL Worldwide, que era competencia de esta, y ellos hacen un estudio sobre la felicidad en todo el mundo. Y les preguntan a las personas si son felices, más o menos, y qué es lo que les hace felices. Bueno, pues debo decirles que hay las tres principales razones por las que las personas son felices, y no en este orden, son la salud, la familia y la existencia de Dios. Si ustedes tienen esas tres cosas, tienen una mayor propensión a ser feliz que la persona que no lo tiene.
Ustedes dejan una de esas tres cosas y tienen menos propensión a ser felices. Con lo cual yo les suelo decir a los ateos, si no crees por todas las razones que te he dado, cree por la razón práctica, y es que necesariamente es más fácil ser feliz creyendo en Dios y sabiéndose hijo de Dios que sabiéndose hijo de la casualidad. Con lo cual, efectivamente, el problema es que en el pecado llevan la penitencia una vez más. Es decir, al final los ateos, probablemente por un exceso de soberbia o por voluntad, abandonan a Dios y como consecuencia, pues abandonan también la felicidad. Doctor, de repente usted conoce, usted sabe, nos puede ilustrar un poco por qué la catequesis, el catecismo de la Iglesia Católica no tocan este tipo de puntos cuando se preparan para los sacramentos, por ejemplo, de confirmación. Pues eso es casi más fácil, pero se lo pregunte usted a su obispo o al padre Efraín, porque eso depende en muchas ocasiones de las diócesis. Fíjese, eh, lo que está implícito en su pregunta, incluso si usted no lo dice, se lo voy a decir yo. Yo sí creo que sería necesario estas explicaciones, sobre todo a los jóvenes y sobre todo ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de los sacerdotes pues no vienen de ciencias, son de letras, son filósofos, entonces pues ellos conocerán mucho las 5 vías de Santo Tomás, o ya les digo, el argumento ontológico de San Anselmo, pero no saben gran parte de lo que les es. Es una de las razones por las que he escrito el libro, lo vuelvo a enseñar, una de las razones, que por cierto lo pueden ustedes adquirir. Recuerden, por cierto, es importante decir, todos los derechos de autor del libro, yo no me llevo nada de dinero. Es importante que lo sepan para que sepan, todos los derechos de autor del libro van hacia EWTN. Con lo cual, si ustedes compran el libro, harán dos cosas buenas, probablemente. Una, el libro, comprar el libro y probablemente les ayudará, pero es que además los derechos de autor van para precisamente la evangelización. Una de las razones, don Lorenzo, por las que yo he escrito ese libro es precisamente porque es muy necesario, porque me lo han pedido. Fíjese, al final, después de como les he dicho, he hecho como casi 100 presentaciones, pues en muchas ocasiones, ha sido en universidades, pero en otras muchas ocasiones han sido en seminarios o en parroquias o en escuela de catequistas o con sacerdotes. De hecho, por ejemplo, en la diócesis de Alcalá lo hago, si Dios quiere, Dios mediante, cuando termine el verano. Y se lo... Entonces, a mi juicio, debería ser alguna de las materias que los sacerdotes, o por lo menos alguien dentro de la escuela de catequistas, sepa para contárselo a los jóvenes. Yo he hecho esfuerzo por ir a universidades para contárselo a los jóvenes, porque a mi juicio, y a lo mejor no es el caso en Perú, pero las universidades en España son fábricas de ateos, porque muchos de los profesores que existen en las universidades, y da igual que sean universidades católicas o no católicas, son personas que son revenidas contra la Iglesia. Eso por lo menos pasa en España. Con lo cual, eh, haciendo este tipo de eventos, lo que hacemos es poner, si quieren, una vacuna contra el ateísmo que muchos de los jóvenes se van a encontrar cuando lleguen y cuando abandonen sus casas, se encuentren en la universidad o se encuentren en un ambiente que está fuera del control de sus padres. Pero vamos, tiene usted toda la razón, pero vamos, le sugiero que le pase esa pregunta a su señor obispo. Muy bien, doctor. Sí, lo que usted dice es muy cierto sobre las universidades. Esas las nuevas corrientes ideológicas están entrando o ya han venido entrando en todas las universidades, especialmente aquí en Latinoamérica. Bueno, investigando un poco sobre usted, yo sé que usted es de profesión abogado, empresario, uno de los 10 top y mejor empresario del año. ¿Qué lo llevó a escribir este libro? Y si es que en su familia era católicos practicantes y eso le caló en su formación, en su educación y en su creación dentro de la familia. Pues mire, ha hecho usted dos preguntas. Le voy a contestar por el mismo orden. La primera, eh, una de las razones por las que he escrito, bueno, la razón inmediata por la que he escrito el libro es porque empecé a dar unas conferencias sobre esto, sobre ciencia y fe, hace más de 15 años, cuando yo vivía en Ucrania, en la Unión Soviética, en Rusia, en Ucrania, en la antigua Unión Soviética, y empecé a dar conferencias sobre esto
precisamente porque me lo pidieron. Entonces, alguna de esas conferencias se grabó en YouTube, se puso en YouTube, se hizo viral. Entonces, el editor, cuando volví a España, me pidió que, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y entonces, así lo hice. La razón por la que empecé a dar esas conferencias es precisamente porque me di cuenta de que esta mentira de que la ciencia anula a Dios o que la ciencia lleva a lo contrario de Dios es una mentira muy, muy extendida y además un mito que parece que nadie dentro de la Iglesia se dedicaba a quitar. Es cierto, yo he estudiado, yo he sido profesor de filosofía del derecho, he estudiado derecho, he estudiado económicas, también he sido consejero delegado de una compañía de tecnología y eso también me ha dado un poco si quiere, la visión de la tecnología, la visión de la ciencia y luego pues ha sido a base de estudiar mucho. Sobre la segunda pregunta, ¿cuál es mi familia? Pues mire, mi familia, mis padres, gracias a Dios, sí me bautizaron, soy católico, mis padres son católicos, pero yo era un poco católico, no decir cultural, pero porque iba a misa. Pero cuando yo fui consejero delegado o director general de una compañía multinacional americana en Oriente Medio. Y eso fue entre el año 2001 y el año 2003. Y si se acuerdan ustedes, pues yo vivía entonces en Tel Aviv, en Israel, y empezó lo que se llama la Segunda Intifada Palestina. A mí me tocó vivir allí la Segunda Intifada Palestina, en la guerra de Irak, el 11 de septiembre. Entonces, yo tengo todavía aquí máscaras de gas, entonces tenía 4 hijas, y las máscaras de gas era por si acaso iban los Scouts, recuerdan, Irak mandaba unos cohetes hacia Israel, más o menos lo que está pasando ahora, y tenía también la atropina. Bueno, pues eso me hizo pensar que, y es un poco largo de contar, pero vamos, para resumírselo, me hizo pensar que probablemente me hizo pensar en una frase, si quiere, don Lorenzo, que es memento mori, recuerda que te vas a morir. Y recuerda que te vas a morir es una cosa que parece que es muy fúnebre, pero lo cierto es que a todos nos va a pasar. Y eso significa 3 cosas, o por lo menos hice que significara 3 cosas para mí. La primera es que tienes que dar gracias a Dios por cada momento de tu vida. De hecho, una de las cosas que hago en las conferencias, y que no he hecho esta, pero voy a hacer en este mismo momento, es dar gracias a Dios, porque lo que demuestra la ciencia es que existe un Dios y que además cuida de nosotros. Y no solo cuida de nosotros de una forma ambigua, sino cuida de cada uno de nosotros. De tal forma, fíjese, don Lorenzo, que si Dios no quisiera, yo no terminaría la siguiente frase. Si yo he terminado la siguiente frase, o cada uno de ustedes que está escuchando ha podido dar la siguiente respiración, no es porque Dios se haya olvidado de ustedes, sino precisamente porque está pensando, le tienen en el pensamiento de Dios a cada uno de ustedes. Eso es lo que dice la ciencia, es lo que es increíble. Dios nos tiene a cada uno de nosotros en su pensamiento y pensó en nosotros hace 13.700 millones de años y nos quiere a cada uno de nosotros individualmente. Y eso significa recuerda que te vas a morir. Recuerda que te vas a morir significa da gracias por cada uno de esos momentos. La segunda razón, o lo segundo que me hizo pensar, es tienes que dejar un legado. Tiene que dejar. El mundo tiene que ser mejor cuando tú te hayas ido que cuando tú has llegado. El hecho de haber escrito este libro es una de las razones también, es eso, es dejar un legado. Yo tengo 7 hijos también por dejar un legado. Y lo que les aconsejo a todos ustedes es que el legado no se necesita escribir un libro, no se necesita ser, sino en cada una de las relaciones que tienen ustedes, con su cónyuge, con sus hijos. Eso es dejar un legado. Toquen vidas y hagan que esas vidas sean mejores. Y la tercera consecuencia es, recuerda que te van a juzgar. Porque en contra de lo que, y perdone que sí, estoy seguro del padre Efraín no, pero muchos sacerdotes parecen evitar contarnos que al final de nuestra vida habrá un juicio y lo habrá para todos. Y eso es magnífico, porque ahí es donde la justicia se restablecerá. Vemos a nuestro alrededor que hay mucha injusticia y que muchas personas malvadas se salen con la suya. Realmente no, acabarán pagándolo. Y las personas buenas también acabarán siendo reconocidas. Bueno, pues en mi caso, que la verdad es que voy a tener un juicio muy difícil, por eso les pido, voy a aprovechar para pedir a todas las personas que nos ven que pidan por mí. Si no les importa, por mí y por mi familia, les ruego que pidan del mismo modo que yo los tendré en mis oraciones. También pidan por EWTN, pero si se acuerdan de pedir por José Carlos, yo se lo agradezco porque realmente lo necesito.
lo necesito. Y eso es algo que también tenemos que acordarnos. Existe eso que se llama la comunión de los santos, que es que pedimos los unos por los otros. Y los unos por los otros nos empujamos hacia el cielo. Bueno, pues la tercera, yo sé que me van a juzgar. Entonces, quiero que en ese momento, cuando saquen todas las eh, guarrerías y cochinadas y cosas sucias de mi vida, porque las hay, pues también quiero que haya algo que digan, no, pues este señor también, pues gracias a Dios, ayudó a este otro y a este otro y a este otro. Y lo que me estoy encontrando, don Lorenzo, es que gracias a Dios este libro está convirtiendo a gente. Yo, en el libro hay un email donde la gente me escribe. Entonces yo me he encontrado más de decenas de personas que me han dicho, yo no era yo era ateo y he dejado de ser ateo por este libro que usted ha escrito o bien por este vídeo que usted ha puesto. Entonces, eso a mí me llena de enorme satisfacción, pero realmente no soy yo, eso no es más que el Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Perdone por la respuesta larguísima, pero usted me ha hecho dos preguntas y he considerado darle la respuesta llena. Doctor, esos testimonios es de mucha orientación y es digno de que tengamos que hacer algo por nosotros, ¿no? La parte que nos corresponde, cómo nos toca a nosotros. Una forma de dar ese legado que usted dice es dar testimonio de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra manera como respondemos al llamado de Jesús. Invito también a mis hermanos, si quieren hacer alguna pregunta directa, pueden abrir su micrófono y hacerlo directamente en este momento. No sé si hay alguien que quiera hacerlo. Bien, sí, Sí, adelante. bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al ponente, muchas gracias por la ponencia. Quería Mucho hacerle una consulta. bienvenido. ¿Estás en Los Ángeles y California? ¿Dónde estás? Perú, Ah, ya estás en Perú. Qué bueno. Adelante. ok. Una consulta. La suposición de la existencia de seres extraterrestres eh, se contrapone con la teoría de la negación de la existencia de Dios, partiendo de que en Génesis, en el libro de Génesis, solo se habla de Adán y Eva como los padres de la humanidad. ¿Cómo se llama usted? Jesús. Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, por la pregunta. Eh, Vamos a ver. Existen también dos posibilidades. ¿Existen seres extraterrestres o no? Pero lo voy a contestar directamente. Que existan extraterrestres no desdice la existencia de Dios ni desdice la redención de Jesucristo. Dios, en su magnanimidad, podría haber creado otros seres, además de nosotros, que estuvieran en otras partes del universo. Nada, si existieran extraterrestres, no desdice no está en contra de la existencia de Dios y no está en contra de nada de lo que dice la Iglesia Católica. Ahora bien, es muy improbable que existan extraterrestres. Y yo sé que diciendo esto habrá muchas personas que dirán, pues esto no puede ser porque yo conozco a Pepito que ha visto a no sé quién. Lo cierto es que, como les he dicho, existe muy poca probabilidad de que haya vida inteligente en un solo planeta de todo el universo, y ese planeta es el nuestro. Con lo cual es altísimamente improbable de que haya vida inteligente en otro planeta. Les voy a dar la respuesta, porque esta pregunta salió cuando yo estaba con el presidente de la Sociedad Católica de Científicos de España, y él además ha estudiado el tema, y entonces él decía, mira, que se necesita química del carbono y es posible que haya otros planetas, incluso en nuestra galaxia, que tienen química del carbono. Es posible que haya otros planetas con agua, es posible que haya vida en otros planetas. Lo que es altísimamente improbable es que haya vida inteligente. Ahora bien, si la hubiera, eso no desdiría, no estaría en contra de la existencia de Dios, ni de nada, ni ninguno de los dogmas de la Iglesia Católica. Voy a hacer un comentario ahora teológico. Hasta ahí es donde está la ciencia, teológica. Hay una
verdad, y es que Jesucristo, creo que como ha dicho usted o yo me pareció entender, Jesucristo vino para la redención del ser humano y nadie más. Bien, Jesucristo vino para nuestra redención por la existencia de un pecado original. Si podríamos, y esto ya es completamente hipotético, pero vamos, podría ser que existieran unos extraterrestres que no hubieran cometido pecado original y por tanto no hubieran necesitado de redención. Digo, todo esto es completamente hipotético. Lo cierto es que lo que dice la ciencia es que es altísimamente improbable que exista otro planeta con vida inteligente como la que tenemos en la Tierra. Gracias, doctor. Lucho Osorio, abre tu micro y adelante con tu pregunta. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, doctor. Muy interesante la presentación, pero tengo una pregunta sencilla, pero espero que sea una respuesta sencilla. Habla usted de los teístas que creen en Dios. Interesante. Pero ¿eso significa que un teísta tiene una vida espiritual? Don Luis, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es, depende del teísta. O sea, el proceso, como les he dicho al principio, existen tres verdades dentro del catolicismo. Dios existe, Jesucristo es Dios, la Iglesia Católica es la verdad. A la primera verdad, el adherirse a esa primera verdad hace que una persona pase de ser ateo a ser teísta. De hecho, y voy a hacer una observación, se podría ser deísta o teísta, y ahora lo explico. De la segunda verdad, una persona pasa a ser cristiano, y la tercera verdad le convierte a uno en católico. Dentro del teísmo, si quiere, hay una variación que es el deísmo. ¿Cuál es la diferencia entre el teísta y el deísta? Y permítanme, ya esto es, si quieren, para nota. Pues el teísta cree en la existencia de un Dios personal. ¿Qué significa un Dios personal? Significa que la palabra persona es de la filosofía. La primera persona que lo definió fue Boecio, luego está Hugo de San Víctor y varios otros. Es un ser individual de naturaleza racional. Es decir, lo que dice la ciencia es que existe un ser individual de naturaleza racional que creó el universo. Eso no significa que sea antropomórfico, es decir, cuando pensamos en persona humana. La palabra persona desde la filosofía no necesariamente significa persona humana. De hecho, los ángeles son, en ese sentido, también personas. Dios es personal. Entonces, es si quieren, una superinteligencia. Y ahora para contestar directamente a su pregunta, no necesariamente una persona teísta tiene práctica religiosa o vida espiritual llena. Es decir, para tener la práctica religiosa sí se necesita fe. Le voy a intentar explicar. La existencia, Dios existe, es una verdad a la que se puede acceder sin necesidad de fe. Jesucristo es Dios, es una verdad a la que se necesita acceder siempre con fe. Por tanto, no solo basta la inteligencia, sino también fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? Y esto también me gusta explicarlo porque muchas personas dicen muchas veces, la fe es un don y por tanto piensan que el tener fe depende solo y exclusivamente de Dios y eso no es verdad. La existencia, el tener fe o no tener fe depende de Dios y de nosotros. Dice Santo Tomás, la fe es una moción del entendimiento asistida bajo el imperio de la voluntad y asistida por la gracia. Es decir, para tener fe se necesitan tres cosas. Entendimiento, de hecho, dice San Agustín, antes de creer hay que pensar. Primero entendimiento, después voluntad y luego gracia. Por tanto, para creer que Jesucristo es Dios, o por ejemplo que Dios es uno y trino, o cualquiera de las verdades de fe del cristianismo, del catolicismo, se necesitan tres cosas. Se necesita entendimiento, voluntad y gracia. Y yo sostengo que la falta de fe, como antes ha dicho, creo que ha sido don Miguel, la falta de fe principalmente es por falta de voluntad, no es por falta de entendimiento ni por falta de gracia de Dios. De hecho, sostengo que toda persona de buena voluntad y con el suficiente entendimiento que pida a Dios la fe, se le será otorgada. Con lo cual, no es la falta de gracia. Y si quieren, no solo lo digo yo, lo dice también Santo Tomás. Santo Tomás dice que las personas descreídas, los escépticos, lo son en general por falta de voluntad. No sé si le he contestado, Luis. Sí, sí, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Perdón, yo no,
vamos a poder volver a escuchar esto. ¿Hay alguna manera en que ahí veo que está, dice recording? Podemos, porque sí, me encantaría volverlo a escuchar, tantas ideas y tanto aprendido muchísimo, pero ni me voy a acordar, tengo que volverlo a escuchar. Yo le ¿Cómo aconsejo lo que vamos compre a el hacer? libro. Oh, ok, ok, ¿está en Amazon? No, Está en Amazon. De diferenciar. hecho, este libro está en español en Amazon. Hay un sitio, también es importante decirlo, hay un sitio que se llama ociohispano.es, que en el caso de Perú, si ustedes lo piden, lo producen bajo pedido. No sé, además, y luego está en amazon.com en inglés. No sé si Ellos está. están en Estados Unidos, doctor. Sí, esto está. Ah, pues perfecto. Esto está en amazon.com en inglés, es este libro. Ok. De hecho, está publicado por WTN. Y en amazon.com, o sea, en Estados Unidos, también puede encontrar este libro. Este libro en español está en 2 ediciones distintas. Aquí lo verán, que es la edición de Voz de Papel, y hay otra edición en libro de bolsillo, que es de Roca Editorial. Entonces, en España se puede encontrar este. En todo el mundo se puede encontrar el de bolsillo en español y en todo el mundo se puede encontrar el de inglés. Pero vamos, además creo que lo están guardando, que lo están recorded. Creo que lo están Sí, grabando. sí, bueno, yo veo que están, pero de todas formas sí, o sea que también EWTN lo tiene. Sí, de hecho está publicado por EWTN. Oh, Este ok. libro en inglés está publicado por EWTN. EWTN Publishing. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que aquí ponemos punto final. Si no hay ninguna otra persona más que quisiera hacer alguna pregunta, Y dada también la para hora, decirles que también se está grabando en el Facebook. O sea, claro. en el mismo Facebook queda grabado y lo pueden consultar cuantas veces quieran en todas las páginas que han sido grabadas. Nada más. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Realmente Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Veo que hay participantes que han levantado la mano. Yo no sé si las quieren decir. Para mí Sí, son las 12 de la noche, o sea, que me da lo mismo. Ya, 2 minutos más. Leonor y Edmundo, pues, a ver, adelante con la pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas Tengo noches. una inquietud. El tiempo para Dios. Dios creó el tiempo, pero el tiempo para Dios, Él lo vive el tiempo como nosotros. Voy a contestarle. Usted se llama Edmundo, entiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, don Edmundo. Hay una cosa que también suelo decir y es importante. Nosotros no podemos comprender todo de Dios. Y es importante porque muchas personas han dejado de creer en Dios porque no podían comprender a Dios. Hay un escritor británico, se llama Graham Greene en español, que probablemente uno de los novelistas británicos del siglo XX más importante. Él se convirtió al catolicismo y él decía: yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos comprender a Dios, eso significa que Dios sería como nosotros. Con lo cual, lo que le voy a contestar es una aproximación con mi entendimiento de cómo Dios puede vivir en el tiempo. Es, Pero no es necesariamente la verdad, porque yo no puedo comprenderlo. Esto es, si quiere, al pez que está dentro del agua, no le es posible comprender que haya seres que estén fuera del agua. Nosotros somos seres que somos espaciotemporales. Es decir, nosotros tenemos un espacio, yo estoy ahora juntando mis manos, y además en el tiempo. Con lo cual, esto es como si quieren el agua para nosotros. Y si yo fuera un pez, esto sería como el agua para nosotros. Con lo cual, imaginarnos qué sería fuera del espacio y tiempo es probablemente fuera de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Pero la respuesta es: Dios es atemporal. No es que esté dentro del tiempo, está fuera del espacio, fuera del tiempo. Con lo cual, para Él es todo un presente. Eso, si quiere, responde uno de los también problemas que tuvo parte de los protestantes, sobre todo eh, mm, Calvino, el calvinismo, que pretendía que el ser humano estaba determinado a condenarse o a salvarse, porque como Dios lo sabía, entonces eso hacía que nosotros tuviéramos determinación para una cosa u otra. Eso está contestado también por Santo Tomás, que es probablemente, a mi juicio, es la persona más inteligente que ha existido en la historia de la humanidad.
Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino dice precisamente eso, como Dios está fuera del tiempo, para Dios no, el conocer lo que nosotros vamos a hacer no determina nuestra actuación. Sí, esto es, como yo sé, por ejemplo, que España ganó la Eurocopa, y porque yo estoy posteriormente, pero eso no hace que cuando ganó la Eurocopa determinara al equipo español para ganarla. El hecho de mi conocimiento a posteriori no hace que aquello hubiera pasado. Se lo estoy intentando aproximar, Muchas pero lo gracias. cierto es que el conocimiento, para Dios, todo es un presente, porque no está en el tiempo. Muchas gracias, doctor. Nada. Muchas gracias. ¿Otra persona que levantó la mano? Por favor. ¿Puede hacer la pregunta? Bien. Bueno, doctor, creo que aquí ponemos punto final a la transmisión, a su conferencia. Como le repito, para nosotros ha sido muy ilustrativa. Nos llena de fe, de esperanza para poder seguir trabajando y reafirma nuestra fe. Lo que usted ha hecho esta noche, esta tarde en Perú, es reafirmar la poca fe que muchos tenemos. Creo que con esos testimonios podemos darle gracias y gloria a Dios por darnos esta oportunidad que no ha sido de la casualidad, como usted dice, sino que porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha querido que así sea. Pues muchísimas gracias, don Lorenzo. Muchísimas gracias, don Miguel, por haberlo organizado. Gracias a todas esas organizaciones que se han puesto y que nos estén viendo. Gracias a todos los que nos han visto y a los que nos verán. Y les vuelvo a pedir, por favor, que recen por nosotros y que Dios les bendiga.